Hola y bienvenido al podcast para profes de idiomas. Este es un espacio para profes como tú que enseñan, emprenden y a veces se sienten un poco solos en el camino. Hablamos sin guión sobre lo real, lo que nos ilusiona, lo que nos cuesta y lo que nadie te cuenta cuando decides emprender como profe. Soy Anaeli y junto con Patricia te acompañamos desde experiencias reales y ganas de crear comunidad. ¡Empezamos! Hoy hablamos de algo que cambia tu negocio como profe, pero de la noche a la mañana. Y es que no se trata solamente de atraer estudiantes, sino de que se queden contigo. Esto es fundamental. Hay muchas razones por las que los estudiantes se van, se cambian de profe o hacen otras cosas. Anneli, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees tú que se van los estudiantes en tu experiencia personal? Con los profes que conoces, todas las escuelas con las que has trabajado, ¿cuáles crees que son las razones? Ok, creo que hay que diferenciar primero dos cosas y es muy importante porque hay una que podemos hacer algo al respecto y una que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, la primera es cuando hay algún problema personal que tienen o familiar y simplemente no tienen el espacio mental para seguir. Entonces, es muy importante porque no hay nada que podamos hacer. Nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo y simplemente algo pasa en sus vidas que deciden dejar las clases. También puede ser que tenían un objetivo muy claro. Por ejemplo, yo preparo gente para DELE, ¿sí? Y estas son personas que llegan y me dicen, quiero preparar el examen para mayo. Y entonces tenemos, no sé, 10, 15, 20 clases. Y no es que se vayan, pero el acuerdo desde un principio era ese y está bien. No sé si consideraría eso irse, pero bueno, es un flujo que hay que considerar de gente que va y viene. Pero también es importante decir que a veces sí es un poco personal. Cuando un estudiante siente que no progresa, cuando un estudiante se siente un poco sin dirección o que no está pasando nada en las clases, se va a ir. ¿Qué pasa cuando pones una serie? Ves primer episodio, dices, ok, segundo, y al final del segundo dices, no me llama, no me llena, no estoy viendo absolutamente nada que me interese y nunca la terminas. Es justamente como yo lo explicaría. Sí, no ha pasado nada y es como, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el dinero. Al final, las clases de idiomas, como hablábamos en otro episodio, son un lujo. Eso. No tiene Que no sentido. son una necesidad, porque incluso aunque fueran una necesidad de tengo que aprender porque necesito la nacionalidad española y aprobar el examen de A2, las clases son un lujo, porque, y especialmente las clases con un profesor individual, con un profesor freelancer, son un lujo, porque te puedes poner a estudiar con una plataforma, con un curso en línea, con ChatGPT, uno de estos, sé que hay cursos para migrantes gratuitos, etcétera. Entonces, siempre hay más alternativas. Nosotros no somos la única. Y la que nosotros estamos ofreciendo es un lujo. Eso es una realidad. Entonces, tú dirías que en las razones un poco más personales, yo lo interpretaría como que como profes no estamos haciendo nuestro trabajo, porque si no hay progreso, si el estudiante está aburrido, si las clases son repetitivas, no hay nada que los conecte de alguna manera contigo, medio que no tiene mucho sentido. Sí, estoy segura de que el 90% de las veces es que algo nos está fallando. Que estamos siendo o muy genéricos o no estamos sabiendo motivar o no estamos sabiendo leer las necesidades del estudiante, que ojo, no somos sus nanas, tampoco tenemos que hacernos responsables de su aprendizaje, porque también es posible que un estudiante no esté avanzando y no esté progresando porque no está haciendo su trabajo en casa. Entonces, eso también es verdad, pero ¿qué parte nos toca? Siempre que tenemos una relación de dos personas, en dos puntos de vista totalmente válidos. A nosotros nos toca qué nos está faltando. Seguramente algo nos está faltando. Y al estudiante posiblemente también. Este estudiante que espera y su expectativa es que tú introduzcas un chip en su cabeza con todo el conocimiento que tienes. Claro que son falta de expectativas, falta de clarificación de expectativas, pero también ahí entramos nosotros como responsables. Aunque el estudiante tenga una expectativa irreal, es nuestra responsabilidad marcar los límites y hacer un encuadre desde el principio. Entonces también cae en nuestro campo. Y también creo que hay un pequeño porcentaje de gente que simplemente
no conecta contigo. Eso me gusta siempre dar ejemplos. Pienso cuando estaba estudiando en la escuela, éramos un grupo de muchas niñas y había algunas con las que conecté muchísimo y a la fecha tengo relación, y otras con las que no tanto, pero algunas de mis amigas sí que conectaron con ellas. Entonces, no es que no me caigan bien, no es que no las considere como parte de mi grupo de amigas, simplemente conectas más con unos, conectas menos con otros. Y al ser una relación entre profesor y estudiante, tal vez simplemente no eres la persona adecuada por personalidad, por muchas razones. Y ahí tampoco puedes hacer mucho, ¿no? O sea, sí se están yendo por ti, pero no por un mal motivo, no por una mala razón. Tú también lo harías posiblemente, porque yo siempre identifico esto. Cuando un estudiante te dice como, ya no voy a seguir, y tú sientes un alivio, es que no había una buena conexión. Tal cual. Tal cual. Ahí me parece que es muy importante, bueno, se van a auditar un poco, tratar de preguntarles si es que no es algo obvio, por qué se fueron porque se mudan, se fueron porque, qué sé yo, necesitan algo diferente, lo que sé. Pero hay factores que pienso que son universales en el mundo de ser freelancer, de ser trabajadora independiente, de tu propio negocio, de cómo mantener a un cliente, cómo fidelizar esa relación con el cliente, sea este cliente un estudiante o no. Y uno de los puntos claves que mencionaste fue las expectativas. Eso es fundamental, es básico en todas las áreas de cualquier negocio, porque si tú llegas a un profe de idiomas y le dices, a mí me pasó cuando enseñaba idiomas, me llegaron una vez en cero en español y me dicen, yo quiero leerme el libro de Gabriel García Márquez, el de 100 años de soledad, para diciembre. Era septiembre. Y que el título lo vas a poder leer, no sé si en las páginas internas, pero vamos a hablar un poco de por qué quieres leer un libro entero para diciembre, porque ese libro puede ser otro libro, tal vez un libro más fácil. Entonces, vamos ajustando las expectativas. Yo lo hago también con mis clientes en el área de diseño y páginas web, cuando me llegan y me dicen, yo quiero un e-commerce y quiero, me pasó el otro día, quiero un e-commerce y quiero una plataforma para cursos y no sé qué. Entonces su presupuesto es bajo, su tiempo para crear el proyecto es bajo y tú dices, bueno, esto no va a suceder porque los recursos no dan, porque tú tal vez trabajas como estudiante todo el día y no tienes tiempo para hacer 4 horas de tarea por día para repasar y llegar a ese nivel, porque tal vez no tienes el dinero para pagar por clases intensivas una vez por día a la semana. Entonces, vamos a bajar esas ideas a tierra y establecer esas expectativas para que estos estudiantes tengan claro y al momento y aquí viene lo otro, de evaluar los resultados de esas clases, da sentido. Idealmente, siempre llenando esas expectativas que estableciste en un principio y decir, bueno, ¿te acuerdas que hablamos que en un mes de haber empezado las clases desde cero ibas a poder trabajar los colores? Bueno, ahora no solamente los colores, fíjate que estás hablando de qué colores son los animales, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, hay resultados que son visibles, que permiten que la persona pueda ver, por más de que ellos sientan que todavía no pueden hablar, y eso es muy frustrante porque llevan mucho tiempo en las clases y qué sé yo, sí hay pasos que van dando, avanzando, que les recuerdan que el esfuerzo es valorado, ese esfuerzo que están haciendo, incluso pagar estas clases, es una buena inversión porque realmente hay un retorno de esa inversión de tiempo y dinero que están creando. Y también creo que lo que mencionabas de tener conexión es fundamental, porque si tienes una relación humana que permite tener una buena retroalimentación, gestos, logros, que ellos se sientan acompañados y que se sientan que realmente tú tienes su mejor interés en tus manos y que tú estás cuidando de ese sueño que ellos tienen de leerse ese libro para diciembre o de ir de vacaciones a España o a Latinoamérica y poderse manejar solos sin sentirse vulnerables y que tú realmente lo entiendes y los vas a acompañar en ese paso a paso, ese vínculo genera que esta persona prefiera trabajar contigo porque ya los conoces en esa situación tan vulnerable que además, lo hemos hablado antes, tomar clases es una situación que te pone en un contexto muy vulnerable, que tienes que admitir que la estás metiendo la pata todo el tiempo, que estás diciendo cosas que no son. Y este profe que ha sido paciente, te ha
bancado, como dicen en Argentina, de esos errores y que te ha apoyado en el proceso y que se ha convertido un poco como en tu porrista, celebrando todos estos logros, ahí se crea un vínculo que empezarlo de nuevo con alguien más va a ser muy complicado. Y yo diría por último, tener un poquito de sorpresa y de variedad, que la clase y las cosas no sean monótonas y aburridas. Eso. Mantener la línea de comunicación abierta, que ellos sepan que no pasa nada si te dicen, esta clase no me gustó, porque tú estás ahí para adaptar las cosas. Eso. Y esto lo hablamos en otro episodio, lo importantísimo que es personalizar realmente los contenidos. Que si tienes un estudiante que aprende de forma un poco más lenta este tipo de contenido, pues adaptar el ritmo a ellos o adaptar los ejemplos a ellos o a su proceso, a su forma de aprender, como lo trabajas tú en tu checklist. Saber que tú realmente los tomas en cuenta y que no son un estudiante más. Un número más, ¿no? Exactamente, que no es que estás tomando el libro y lanzándoles la información en la cara, porque eso lo pueden hacer ellos solos o lo pueden hacer con alguien más. La realidad es que están sacando tiempo adicional de su día para dedicarlo a aprender un idioma por la razón que sea y están dedicando dinero para aprender esto y tenemos que tratar esta inversión con el respeto que corresponde. Y te están eligiendo a ti por las razones que sea, te están eligiendo. Sí, creo que honrar esa elección y hacérselo saber, hacérselo entender de una forma muy sutil, personalizar y apreciar el hecho de que ellos te están eligiendo a ti antes que alguien más, fortalece mucho más ese vínculo humano que se crea, que te ayuda entonces a que esta persona sea totalmente fiel a no solamente trabajar contigo, porque tal vez como te pasó a ti, que dejaste a algunos estudiantes, sino a cualquier recomendación que tú hagas, si tú sacas tu programa para atenderlos a ellos en el futuro, ellos van a estar ahí porque están esperando ansiosamente que tú vuelvas a trabajar con ellos, porque les encantó trabajar contigo. Exacto, sí. Y una cosa que quiero decir que también es súper importante es que no solo estamos hablando de que el estudiante siga con las clases, significa también que te tenga lealtad, ¿no? Porque yo mencioné al principio de mi caso con los DELE. Si yo preparo gente, ahí compran 2 paquetes, por ejemplo, y hacen el examen, aprueban todo, pero esa gente me recomienda también. Entonces, sí, ellos no les interesa seguir con las clases por muchos motivos, pero sí que cuando alguien les dice, oh, hiciste DELE, súper, y te dicen, te voy a enviar con Ana para que te prepare. Y así me ha pasado. Sí, lo he dicho muchas veces, o sea, todo mi trabajo es por recomendaciones. Ahora busco que sea diferente, pero es así. Y no son necesariamente estudiantes que sigan conmigo, ¿no? Recuerdo ahora una persona que tuvo muchos años clase conmigo, se fue a vivir a España, sintió que ya no necesitaba las clases, terminamos las clases, pero me ha recomendado. Entonces, esa lealtad no necesaria, porque también es verdad que nuestras situaciones de vida cambian. ¿Sí? Un día vives aquí, otro día vives acá. Un día tienes un trabajo al lado de tu casa o trabajas en casa. Otro día, caso de uno de mis estudiantes, encontró un mucho mejor trabajo, pero a 1 hora de su casa, tiene hijos, perro, etcétera. Ya no puede tener clases. Pero cuando organizo eventos es el primero en estar ahí, ¿sí? Entonces sí, claro, situaciones de vida cambian, que una persona no puede tener clases contigo eternamente, porque tal vez o no puede o se queda sin trabajo o lo que sea, pero va a seguir siendo leal a ti. Si quiere en el futuro volver a estudiar, va a volver contigo. Si quiere en el futuro encuentra a alguien que quiere estudiar español, te va a recomendar a ti, ¿no? Y tal cual como construir esa base. Claro, construir una relación, construir una lealtad y brindarles una experiencia que es... Me encanta que lo estemos abordando últimamente como una experiencia de lujo porque no lo había pensado y realmente lo es. Es una experiencia de una marca de lujo. Es una experiencia en la que estás teniendo una atención personalizada 1 a 1, que si esa experiencia no es lo suficientemente personalizada o un poco protegida de la norma, la persona ni siquiera se va a acordar de ti. Y lo mismo que nos pasa a nosotros cuando trabajamos con alguien que realmente nos gustó trabajar con esa persona, que muchas veces a mí me pasa, terminamos siendo amigos después de trabajar en un proyecto porque nos llevamos bien, porque hubo ese clic, esa experiencia completa. Ya no te van a decir, te recomiendo a Ana porque me hizo pasar el examen. No, te recomiendo a Ana porque toda la experiencia de aprendizaje dentro de este contexto que fue súper estresante porque necesitaba este papel para tener la nacionalidad y no sé qué, me lo hizo
llevable, agradable. Lo disfruté dentro de todo lo que pude disfrutarlo y además logré mi objetivo, que era pasar el examen. Y eso me parece que es extremadamente valioso y creo que solamente nos toca pensar en cómo vivimos nosotros esa fidelización con otras marcas. Hay gente que dice, yo no tomo Pepsi, yo tomo solamente Coca-Cola porque soy, ¿sabes?, fiel a la marca. Y esa fidelización existe en muchos aspectos. Entonces, tengo una pequeña lista de cositas que pensé prácticas que nos pueden ayudar a hacer este proceso de fidelización no tan abstracto, porque a veces es un poco raro pensar en esto. Sí, porque, vale, ser fiel, una buena experiencia, pero... ¿Cómo se come? ¿Con qué se come esto? ¿Qué significa exactamente? Sí. Yo diría, en primer lugar, hay que tener un sistema de seguimiento de progreso. Eso es súper importante. Fundamental. Es crucial, porque además también tú como profesor te haces la vida muchísimo más fácil. ¿Sí? Yo tengo con mis estudiantes un diario compartido. Ponemos, yo escribo fecha de la clase, plan de la clase desde antes, para que ellos antes de empezar la clase ya saben de qué va la clase. Con todos los materiales, tenemos una sección de notas, con todas las notas de las palabras nuevas, de gramática, de todo, enlaces, todo lo que surge durante la clase y al final deberes. Esa persona entra, yo entro, ellos pueden tomar notas, ¿no? Muchas veces yo escribo en español y ellos traducen o al lado agregan un comentario para ellos recordar. Yo lo puedo ver todo en tiempo real. Es crucial porque así ellos ven todo lo que hemos hecho, todo lo que han avanzado y yo llevo un control en el que para preparar una clase solo entro al diario, ya sé que sigue la siguiente. Es una maravilla, es crucial. Tal cual, y te pueden dejar estas notas con feedback. Esta clase estuvo medio aburrida, cuando ya te tienen confianza. Al principio no hacen eso, pero ya te tienen un poco de confianza y te dicen, me encantó esta clase. Ya tú sabes que si les encantó es porque vamos a repetir el formato o la experiencia de alguna manera. Sí. Yo sé que no les encantó cuando me dicen como, Ana, ¿y crees que la próxima clase podamos hacer esto? No, es como... No me van a decir que esto no, pero sé perfecto que esa sugerencia sé qué significa, tú sabes cómo es la cultura polaca, no es tan directa en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces yo ya vas conociendo también a tu gente, ¿no? Sí, a veces también pedirles feedback cada mes, cada 3 meses, depende de qué tan largo sea tu paquete para dar clases, de forma anónima con forms de Google, por ejemplo, que perfectamente los pueden llenar de forma anónima, los puede hacer sentir un poco más cómodos a darte el feedback que tal vez no te dirían en persona o por escrito. Eso puede ayudar mucho. Y también darles a ellos informes de su progreso, me parece. Sí. Yo lo hago con Dele. Entonces, la primera prueba, nunca quieren, pero la primera prueba oral que hacemos, pido que se graben. Y si no quieren, pues yo grabo. Muchas veces no quieren, les digo, porfa, mira, si no, después lo borramos y así. A veces me han dicho, no, Ana, no forma, pero cuando aceptan, súper. Y entonces grabo la primera y después para la última, antes del examen, repetimos la primera prueba oral, o sea, el mismo tema y se vuelven a grabar. Y digo, ahí está la diferencia para que te sientas seguro de ti mismo, todo lo que has progresado y cómo estás preparado versus el día que todavía no sabías ni cómo iba el examen. Entonces, es como... traquear, no pensé en la palabra en español, el progreso, pero también ayudarles, o sea, ayudarles a ver la diferencia. ¿Para qué traqueas si al final no haces un análisis? A reconocer también la importancia del trabajo que tú les brindaste, de tu esfuerzo como profe, cómo les facilitaste toda esa información. Sí, esto, número 1, definitivamente lo tienen que hacer. Otra de las cosas que me parece también muy importante para fidelizar a la gente, los estudiantes, los clientes, ofrecer valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Tenemos packs de seguimiento, por ejemplo. Si les vendiste un semestre de clases, decir algo, bueno, listo. Después del semestre tienes la opción de agregar este pequeño pack de 1 mes y medio, que vamos a ir en intensivo por este lado para ver el área en la que quedaste un poco más débil durante todo el semestre. Vamos a abordarla aquí y después seguimos con el siguiente semestre de forma normal. Ejemplo, pudiera ser regalarles estas guías que a veces hacen los profes, estos worksheets, plantillas, estas cosas para que hagan ejercicios en casa
con tu propia marca, no es que la sacaste de cualquier libro, es que es un trabajo que tú hiciste, que normalmente venderías a otros estudiantes, pero a ellos se los estás dando como un valor agregado para formar parte de tus clases, de tu equipo. Parece hermosísimo. Eso. Crear comunidad también me parece muy importante, por más de que estén en clases individuales, crear el ambiente en el que ellos puedan no solamente unirse a otros estudiantes, sino incluso a nativos y practicar, depende del nivel en el que estén, obviamente, pero practicar con ellos en un entorno que tal vez no sea clase, capaz es un reto de lectura o un club de lectura o un club conversacional, o vamos a organizar una noche de quiz, por ejemplo, entre todos los estudiantes, y vamos a hacer algo divertido, pero haciendo uso de los recursos que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, claro, para que entonces ellos vean, esto no solamente me comprueba que lo que he estado haciendo ha rendido frutos, sino que es un valor agregado. Esta persona, este profe, no tendría por qué haberme dado esto. Yo no pagué por esto y está haciendo un esfuerzo, está yendo un poco más allá para brindarme una experiencia mucho más alta, más elevada de mi proceso de aprendizaje. Eso. Y también especialmente cuando muchas veces no tienen oportunidades de practicar todo lo que aprenden en clase, más que contigo, ¿no? Si tú les das una oportunidad adicional a la clase, de verdad que la reciben súper bien, porque no es tan fácil. Y muchas veces ya el viaje y pedir en el restaurante en un nivel avanzado ya no es significativo. ¿Sí? Es encontrar formas nuevas y creativas, que si no eres una persona muy creativa no pasa nada, la ChatGPT te va a inundar de ideas, pero formas más creativas de facilitarles el conocimiento y la práctica. Y yo diría, por último, esto es algo que yo muy personalmente haría y yo creo que a todo el mundo le gustaría que lo hicieran. Yo diría, de vez en cuando, una vez por semana, no tú quieras, dales un meme en español. Un meme o en el idioma que sea que les estés enseñando. Algo gracioso que haga un juego de palabras, algo que sea un poquito diferente, pero que les haga tener un poco más de curiosidad por la cultura en la que se están metiendo. Tal vez es un meme que salió de una telenovela de los años 90. Bueno, te van a preguntar, ¿y este contexto qué es? Esta es una telenovela, por ejemplo, en el caso del español. ¿Y por qué salió esto? Entonces te da una oportunidad también de aprendizaje, de enseñarles un poco de la cultura y de que ellos vean cómo realmente pueden usar todos estos conocimientos que ya han aprendido en el mundo real y cómo ya van absorbiendo todos estos detallitos de la cultura que los van a poder usar en cualquier lugar, en cualquier momento, y va a ser como su party trick y van a poder showsear un poco con su, con su información. No, y me encanta porque estás, todo lo que estás comentando, al final, acá el tema de la motivación. Y una persona, cuando empieza a estudiar una lengua o cuando decide refrescar una lengua, en su mente una imagen mental de sí mismo mejor, o de sí mismo hablando español, de sí mismo no teniendo que pensar 10 veces antes de conjugar un verbo. Y entonces cuando empiezas tú a darle estas oportunidades en la clase, fuera de la clase, con un meme, estás, digamos que, motivando esa imagen mental, reforzando esa imagen mental, y eso hace que continúen. Tal cual. Te digo, puede que por muchas razones dejen las clases, pero que no sea por una razón que tú estás dejando de lado ciertas cosas que no deberías de dejar de lado, ¿sí? Como profesor. Absolutamente, absolutamente. Pienso que, como tú lo decías antes, un alumno feliz no solamente se queda y repite contigo los siguientes semestres, pero también te va a recomendar, sea cuales sean las circunstancias, y se va a acordar de ti cuando piense en este idioma y te lo va a agradecer mentalmente que se pueda comunicar de la manera en la que se pueda comunicar en ese idioma donde sea que esté. Exactamente. Vale, muy bien. Entonces, para cerrar, yo quería preguntarles a todos los que nos están escuchando, ¿hay alguna otra técnica que han usado que les ha funcionado, que nosotras no hemos abordado aquí, que no hemos pensado? Pásennos el dato, que tal vez nos sirve también. Ya grabamos otro episodio con otras nuevas técnicas para la, no sé, lealtad, fidelización, retención, o a ver qué nombre le ponemos de estudiantes, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Adiós. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe.
Estamos en Spotify, en YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.